Muy buenas noches, es un gran placer poder estar con usted en esta noche. Vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Les invito a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este día, tu día sábado, de estar aquí en su presencia. Le queremos pedir una forma especial, Padre, que nos dé de tu Santo Espíritu. Mientras vamos abriendo tu Santa Palabra para ver qué es lo que nos quieres decir en esta noche. Pedimos una forma especial por cada oyente, con cada persona que está viendo este video también. Que puedas ungir a cada uno conforme a tu gracia, con tu Santo Espíritu que des a entender, y que a mí, Señor, me escondas detrás de tu cruz, y que al presentar tu palabra, Señor, me des palabras que me pueda usar de una forma humilde para dar o compartir este mensaje que has puesto para este momento, Señor. Y Señor, pues le damos muchas gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en su iglesia. Y pedimos su bendición de una forma especial, por favor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Una vez más les queremos dar una gran bienvenida a cada uno de los que están viendo y están escuchando este mensaje en esta noche. Una vez más es un gran privilegio también poder exponer su santa palabra en esta tarde, en esta noche. Y seguimos con nuestra temática en cuanto a la historia de la iglesia y cómo se repite al fin del mundo. Y bueno, ya si usted recuerda, la última presentación se habló acerca de cómo el pueblo de Dios fue llamado a salir de Egipto. Terminamos con el asunto del pacto y de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de cómo Dios hizo un pacto con este pueblo. Pero solamente para poder recordar nuestro punto importante que queremos enfatizar de una forma especial es 1 Corintios 10:11. Si lo quiere buscar, lo puede hallar con sus Biblias, y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que con este pasaje de la Biblia nos damos cuenta que el pueblo al fin del mundo es un tipo del pueblo que está al fin del mundo. No sé si lo dije bien, pero lo voy a repetir. El pueblo de Dios allá en el desierto, el pueblo que Dios sacó con mano fuerte, es un tipo del pueblo de Dios al fin del mundo.
Y lo que queremos ver, el pacto que Dios estableció con ese pueblo. Porque el mismo pacto es de importante entender para nosotros al fin. Pues Dios siempre ha dado un pacto a su pueblo. Entonces vamos a ver cuál fue este pacto que Dios hizo con ellos y cómo nos afecta a nosotros al fin del mundo. Veamos acá en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 23. Y dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Con estos versículos nos damos cuenta que Dios, al ver que se había cumplido el tiempo, la cual habíamos visto con nuestra primera presentación, los 430 años que pasaron al sacar su pueblo de Egipto, se iba cumpliendo con estos versos. Dice aquí que en el versículo 24 que Dios se acordó por causa de los gemidos de ellos. ¿De qué se acordó? Del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Muy interesante que vemos en el versículo 25 que Dios reconoció a su pueblo. Es decir, a la descendencia de Abraham, Jacob y de Isaac. Ahora vamos a ver el pacto que Dios estableció con ellos. Vayamos a ver este verso en capítulo 6 de Éxodo, verso 4. Dice así: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Estaba hablando acerca de los primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos moraron en aquella tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Este fue el pacto que Dios había hecho con este pueblo, que les iba a dar esta tierra prometida. Ahora vayamos a ver algo más acerca de esto en el libro de Génesis. Vemos cómo este pacto fue hecho allá con nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 17, verso 19, dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, una cosa muy importante que debemos notar acerca de este verso es que dice que Dios iba a confirmar el pacto con Isaac y que este pacto sería un pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Ahora, si usted agarra un diccionario, ahí se va a dar cuenta que esta palabra significa para siempre. Este pacto sería durable, que no iba a terminar el pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Será importante esto? Claro que sí, y veremos por qué. Pero lo que queremos ver es cómo Dios había establecido el pacto, no tan solo con Abraham, sino con sus descendientes, Isaac y Jacob. Muy bien. Vayamos de regreso a
a Éxodo capítulo 6, versículos 5 hasta el 8. Y leo. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré para mí pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Aquí vemos el pacto que Dios establece con su pueblo. Vemos que este pacto no tan solo lo había hecho con el pueblo que Dios sacó de Egipto, sino que también lo había hecho con los primeros padres. Muy bien. Algo muy interesante acerca de estos versos, dice que si el pueblo guardaba este pacto, iban a ser tomados por pueblo y Dios será Dios de ellos. Es el pacto que Dios hace. Ahora, si recordamos, hicimos la ilustración acerca del pacto allá en nuestra segunda presentación. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, el pacto era acerca de cómo Dios ya no iba a destruir al mundo o la tierra con un diluvio por segunda vez. En ese pacto, Dios también estableció una señal. ¿Cuál fue esa señal? Fue el arco iris que vemos después de la lluvia. Cada vez que vemos a ese arco iris que Dios ha establecido como señal, es una belleza que podemos ver por la mano de Dios, fue señal del pacto que Dios ha hecho. Y como vemos, el pacto que Dios hace es el pacto que Dios guarda. Dios es fiel para guardar el pacto que Él hace con los seres humanos. De igual manera veremos más adelante que Dios había hecho este pacto, un pacto con el pueblo de Él que sacó de Egipto y que había hecho un señal para confirmar este pacto. Pero ahora vamos a ver este verso en Éxodo capítulo 19, verso 5. Miren y fíjense en cómo Dios habla en este verso. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto que Dios hace con su pueblo era si dieran oído a la voz de Dios. Al oír la voz de Dios, el pueblo no tan solo tenía que oír la voz de Dios, sino que también tenía que guardar el pacto que Dios había hecho con ellos. Al hacer esto, termina el versículo diciendo que iban a ser especial tesoro para Dios y serían peculiares, distintos entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque dice, mía es toda la tierra.
Ahora, ¿qué fue lo que Dios había dicho? Es la pregunta que vemos. Notemos el verso que acabamos de leer. Lo encontramos allí en Éxodo 19. Al siguiente capítulo vemos qué fue lo que Dios había dicho. Ahora, muchos de nosotros ya reconocemos este capítulo. La mayoría de nosotros deberíamos de saberlo y veremos qué es. Ahora, para dar respuesta a lo que era la pregunta, ¿qué es lo que Dios había dicho? Éxodo 20, verso 1 nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Nosotros nos damos cuenta las palabras que siguen. Ahora, no vamos a tomar el tiempo en este momento para ver. Usted lo puede estudiar con su propio tiempo. No queremos pasar el tiempo para leer cada verso, pero nosotros entendemos que allí Dios anuncia su santa ley, los 10 mandamientos a su pueblo. Este fue el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, notemos un principio muy importante acerca de Dios. Es un principio que ya habíamos leído, pero una vez más es bueno recordarnos de este principio. Malaquías 3:6, la primera parte: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Por qué es importante saber que Dios no cambia? Porque cuando Dios establece algo, como este pacto que Dios hace con este pueblo, la cual es un tipo o un ejemplo del pueblo al fin del tiempo, tenemos que entender que esto también es para el pueblo que vive al fin. Dios no cambia. Los que cambian somos nosotros. Vivimos en un mundo lleno de pecado, por lo tanto, también nos podemos llenar de pecado. Es la razón por la cual Cristo Jesús vino a este mundo para morir por pecadores como yo y usted. Pero lo que queremos ver, otro principio acerca de Dios en este momento. Vayamos a Números 23, verso 19. Ahora, ya sabemos que Dios no cambia. Hay otra cosa que también debemos saber acerca de Dios, muy importante. Ahora, nosotros sabemos que la Santa Palabra es inspirada por Dios. Toda la Escritura, dice allá en 2 de Timoteo 3:16. Por lo tanto, estos versos son palabra inspirada por Dios. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Una vez más, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Cuáles son estas palabras que Dios habló? Ya vimos aquí en Éxodo capítulo 20. Y si usted lo lee cada verso, nos dice un mandato que Dios mandó al pueblo y así estableció su pacto con ellos. Desde el Sinaí proclamó los 10 mandamientos, la ley de Dios. Fueron las palabras que Dios había dicho: si dieres oído a mi voz y guardares este pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro.
Ustedes recuerdan, eso lo leímos en Éxodo 19, verso 5. Dios no miente y Dios no cambia. Así que esto se aplica también para el pueblo de Dios al fin. Y eso lo veremos más después. Pero es muy importante que tomemos esto en serio. ¿Por qué? Vemos que aquí, cuando el pueblo de Dios se encontraba delante del monte Sinaí, mientras Dios estaba proclamando su ley, veremos lo que Dios dice aquí en los siguientes versículos. Éxodo 20, versículo 18 hasta el 20. Dice aquí: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pacto que Dios había hecho con el pueblo de Dios al salir de Sinaí, que fue pronunciado sobre el monte Sinaí, nos dice aquí en su palabra que Dios, al bajar y a pronunciar estos mandamientos, este pacto, el pueblo se puso a temblar por el temor que tenían al morir, al escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué fue esto? Tenemos que reconocer que habían salido de un pueblo pagano, donde se habían mezclado con los idólatras, con aquella nación llena de pecado y de iniquidad. Ellos también se habían manchado de tantos años al estar en Egipto. El pecado los había, de una forma u otra, los había afectado. Por lo tanto, al escuchar la voz de Dios, temieron. No temieron de la forma como Dios nos manda. El temor que Dios manda es a respetarlo y a obedecerlo. El temor que ellos tenían aquí en estos versos era el temor al morir por el pecado que había en ellos. Ahora notemos que el verso 20, al hablar el profeta Moisés, respondió al pueblo lo siguiente: no temáis, porque para probaros vino Dios. Esto fue una prueba para el pueblo de Dios. Ellos tenían que estar firmes al recibir el pacto que Dios había entregado a ellos. Y dice, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. ¿Qué es el pecado? Vayamos a 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nosotros sabemos por este versículo que todo aquel que peca es igual a quebrantar la ley. ¿Cuál ley? La que acabamos de ver o la que vemos aquí en Éxodo 20. El pacto que Dios había hecho con su pueblo. Esta es la ley de Dios, la ley eterna, la ley que sería un pacto perpetuo, o sea, para siempre.
Ahora vamos a ver, para continuar, la señal del pacto. ¿Cuál fue el señal que Dios había hecho para reconocer el pacto que Dios había hecho con su pueblo? Veamos allá en Éxodo 31, verso 16. Dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo. En otras versiones dice sábado. En esta versión nos dice día de reposo, el día de descanso, el día sábado. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Otra vez encontramos la palabra perpetuo. Esa palabra perpetuo es significante, y reconozcamos que esto es la voz de Dios de acuerdo a Éxodo capítulo 19, 5. La voz de Dios nos dice que el sábado es el día que Dios había hecho para que el pueblo de Dios lo celebre por sus generaciones, y sería un pacto perpetuo. Versículo 16 dice lo siguiente: señal es para siempre entre mí y los hijos de Dios de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí encontramos claramente que Dios había hecho un señal. Ustedes recuerdan que para tener un pacto debe haber una señal para establecer el pacto. Esa señal aquí lo encontramos. Y lo leo una vez más. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Este mismo mandato que Dios, o señal, porque también nos daremos cuenta que es un mandato que está adentro del pacto que Dios había hecho en la santa ley de Dios, vemos su importancia y vemos también que es el centro de la ley de Dios. Entre los primeros 3 mandamientos que encontramos también el 4. Y después el 4 vemos que hay 6 hacia el prójimo. Los primeros 4 que encontramos son la relación que debemos tener nosotros con Dios y Dios con nosotros. Los últimos 6 encontramos que son nuestra relación que llevamos con nuestros prójimos. Interesantemente encontramos que es el centro de la ley de Dios, la señal que Dios había establecido con el pueblo de Dios para darle un pacto, para establecer su pacto más bien. Vemos en Éxodo 20, verso 8, lo siguiente. Esto es el centro de esa ley, de ese pacto. El señal que Dios había dejado para ellos dice: acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. Es muy interesante que vemos que Dios les dijo a ellos, como nos dice a nosotros: recuérdate. Algo que nosotros tenemos que recordar es algo que Dios ya había dicho antes. Ahora, ¿cuándo lo dijo? La misma palabra de Dios nos da la referencia cuándo lo dijo. Veamos el verso 11
Éxodo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado o día de reposo y lo santificó. Encontramos el verso 11 nos dice que debemos recordarnos del día del sábado para santificarlo, la razón por la cual está aquí en el verso 11. Porque así como Dios, al terminar de crear los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, también reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová o Dios bendijo el día de reposo o sábado y lo santificó. Así como Dios santificó el sábado, también su pueblo debe guardar y santificar el día de sábado. Ahora vamos en este momento, para concluir nuestro tema en esta noche, vayamos al libro de Génesis. Vamos a ver esto cuando Dios terminó de formar el tierra y de crear este mundo, cómo nos habla acerca de lo que había sucedido, cómo es que Dios guardó este día y cómo llegó a la historia. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Vayamos ahora al capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verso 2 y 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos señal que Dios había hecho del pacto, lo puso como sello para el pueblo de Dios. Porque encontramos que Dios, el creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, en el 7º día, el día apartado, eso significa que es santificado, Dios reposó. Y por eso es que tenemos versiones que dicen que el día de reposo, el día para reposar, el día para descansar. Porque Dios, así como Él descansó después de su creación, así también el pueblo de Dios tendría que hacer lo mismo. Porque seguimos el ejemplo del Creador. No porque soy judío, no porque vengo del linaje literal de Abraham, sino porque somos hijos de Dios y debemos ser obedientes al pacto que Dios había hecho. Este pacto encontramos que es perpetuo, es para siempre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es importante aún para nosotros, pues es señal que Dios estableció por medio de su santa palabra. Muy bien, con estas palabras vamos a terminar nuestro estudio en esta noche. Y nuestro llamado es para todos aquellos que están viendo este video, todos aquellos que estén escuchando. La invitación es que nosotros
estudiemos estas cosas y veamos si son ciertas. El pacto no tan solo fue para el pueblo hebreo que sacó de Egipto. Egipto es de una forma espiritual, encontramos que es el mundo, y Dios así también nos quiere sacar a nosotros del mundo. Nos quiere sacar del pecado. Y de acuerdo a este pacto que Dios estableció con su pueblo, fue la prueba de fe para ellos. Les habló todas estas cosas para que ellos no pecaran, ya que nos damos cuenta que el pecado es la transgresión de la ley. Al transgredir esta ley, nosotros pecamos. Es la razón por la cual nosotros tenemos este pacto, para darnos cuenta de qué es el pecado. De otra forma no nos damos cuenta. Y Dios quiere que su pueblo esté bien delante de Él, que esté sin pecado. Y veremos que así es. Por medio de la Escritura encontramos que así, cuando Jesús regresa por un pueblo sin mancha y sin arruga. Es la invitación que les queremos hacer, mis queridos amigos y hermanos, que aceptemos el pacto que Dios había hecho. Los 10 mandamientos no fueron abrogados ni clavados en la cruz, y vamos a estudiar eso con nuestro próximo estudio. Vamos a ver acerca de las tablas y el libro de la ley. Un tema muy importante, que también son muy importantes al entenderlas y para poder explicarlas de una forma sencilla. Que el Señor les bendiga en esta noche y les agradecemos por acompañarnos. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por su palabra. Le agradecemos también, Señor, porque usted estableció este pacto con el pueblo de Israel para darnos ejemplo a nosotros que estamos viviendo al fin del mundo. Y vemos la importancia que hay en él. Vemos que estableciste una señal para distinguir a tu pueblo. Y esa señal es el sábado. Ayúdanos a aprender de esta señal que has hecho, que también podamos santificar tu día santo para estar bien delante de ti. Que podamos ver su importancia, el descansar y ser refrescados el séptimo día. Y te damos muchas gracias, Señor, porque hemos entrado en ese día hoy. Pedimos de una forma especial por todos los oyentes, por todos los que vieron el video, que puedas bendecirles a ellos y a sus familiares también, sus hogares. Pedimos por tal vez problemas, enfermedades que estén atacando a sus cuerpos mortales, Señor. Pedimos que así como Cristo al venir a este mundo sanó a muchas personas, también puedas sanarlos de una forma maravillosa, Señor, milagrosa. Que puedas seguir bendiciéndonos en nuestros estudios y que me puedes usar de una forma sencilla y humilde. Y pedimos también, Señor, que nos perdones, Señor, si hemos pecado delante de ti. Que borre nuestros pecados
y que podamos entender los mensajes que tienes para nosotros durante nuestras temáticas, Señor. Bendícenos pues y ayúdanos a vencer todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.